Amigos y hermanos, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. Hoy las abrimos al fundador de una importante orden hospitalaria, a quien tomaron por loco, incluso lo apalearon, lo encerraron y fue rescatado por un gran santo, fue rescatado por San Juan de Ávila. Hoy abrimos las puertas a San Juan de Dios. Juan Ciudad o João Cidade en su portugués natal había venido al mundo en el año 1495 en la población de Monte Menor o Novo de la diócesis de Évora en el Reino de Portugal. Modernamente se cree, según las investigaciones que se han hecho, que él era de una familia judía. Y quizás por eso se explique que a los 8 años es sacado de su casa paterna y fue llevado a Torralba de Oropesa, en la actual provincia de Toledo, en España, a la casa de un mayoral de nombre Francisco. Criado y educado cristianamente, en su adolescencia fue zagal y luego también pastor de ganado. A los 28 años de edad se alista como soldado de las tropas del conde de Oropesa, que están al servicio del emperador Carlos V. Y como tal, pues, asiste al llamado sitio de Fuenterrabía. Abandonada la vida militar, vuelve al dominio de Oropesa para años más tarde unirse de nuevo a las tropas del conde, que esta vez acuden a socorrer en Viena. Tras la retirada de los turcos, se licencian las tropas y Juan pasa primero a Flandes y luego por mar a España, dirigiéndose pronto a su pueblo natal en Portugal, donde encuentra a un tío que le va a notificar una triste noticia, y es que sus padres han muerto. Las cosas así, Juan regresa a España, se instala como pastor en una hacienda de Sevilla, de ahí pasa a Gibraltar y al poco pasa de Gibraltar a Ceuta, donde Juan se ocupa como peón en la construcción de unas murallas con el fin de socorrer a una familia noble portuguesa que le habían pedido el auxilio, la ayuda, porque estaban en una situación precaria. Y Juan, pues, los asiste de esta forma. Vuelve a Gibraltar y desempeña la profesión de vendedor de libros. Posteriormente se marcha a Granada, donde se establece en el mismo menester. Es decir, allí también se dedica a la venta de libros. Y a partir de ese momento, Granada va a tener un papel de suma importancia en la vida de Juan Ciudad. En Granada oye predicar al maestro Ávila, oye predicar al apóstol de Andalucía, oye predicar a San Juan de Ávila. Y esto lo conmueve grandemente. El efecto extraordinario de la predicación del maestro Ávila va a ser demoledor en la vida de Juan, porque le va a producir una gran conmoción espiritual. Sale de ahí al poco dando voces y gritos, lanza los libros, reconoce su indignidad, su condición de pecador, le viene a la mente todas las cosas por las que ha pasado y ha vivido. Como otros grandes santos, también recordemos a San Francisco de Asís, se desnuda, indicando que nada de lo que tiene sirve ni vale para nada. Pero eso va a producir que lo lleven a ser juzgado por loco y lo van a recluir
en el llamado Hospital Real de Granada. Lo llevan a la sección aparte del hospital donde recluyen a los dementes, a los que nosotros llamamos comúnmente locos. Y Juan sufre en su propia carne el trato que se le da a los enajenados mentales, el trato que se le da a los que están allí internados. Y esto también va a ser muy significativo para el futuro, para la vida de Juan. Las celdas son oscuras. Estos pobres hombres y mujeres están maniatados. Son tratados con azotes, con baños de agua fría por sorpresa, con exorcismo, con cadenas. Todo eso hemos de entender que era la terapéutica de aquella época para con los enfermos. No pensemos que era una cosa particularmente atroz en aquel lugar. Juan, en uno de sus escritos, cuando recuerda este momento, él le advierte a los custodios: ¿por qué tratan tan mal y con tanta crueldad a estos pobres miserables y hermanos míos? ¿No sería mejor que se compadecieran de ellos y de sus trabajos y los limpiaran y les dieran de comer con más caridad y amor que con el que lo hacen? En su encierro, Juan va a tomar conciencia de su misión. También en sus escritos posteriores dice: Jesucristo me traiga tiempo y me dé gracia para que yo tenga un hospital donde pueda recoger los pobres desamparados y faltos de juicio y servirles como yo deseo. Estas palabras de Juan son las palabras que van a marcar su vida, su futuro. Del hospital lo libra San Juan de Ávila. El maestro Ávila se las ingenia y logra rescatar a Juan, porque San Juan de Ávila, su tocayo, es consciente de que no había en él locura alguna, sino que había sido tocado en el corazón por Dios, había obrado en él Dios una gran conversión, y lo que estaba padeciendo en aquel hospital, Dios lo iba a aprovechar para hacer de Juan un santo y para que Juan pudiera fundar en el futuro inmediato una orden hospitalaria que hoy lleva su nombre, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Juan se pone bajo la protección y bajo la dirección espiritual de este santo maestro de San Juan de Ávila, que aprueba su deseo de dedicarse al servicio de los enfermos, como ha meditado durante su permanencia en el hospital. San Juan de Ávila era un gran maestro del espíritu y supo leer el corazón de Juan Ciudad, todavía con ese nombre en ese momento. San Juan de Ávila había intercambiado correspondencia en su tiempo con algunos de los que hoy son grandes santos, como por ejemplo Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Por eso leyó en el corazón de este buen hombre y de este hombre que pasó por loco ese deseo de, en base a lo vivido, crear esta nueva institución. Y por eso, como dije antes, aprueba el deseo de que Juan se dedique a los enfermos. Como ha experimentado, ha vivido, ha decidido en este tiempo de reclusión. Luego de hacer una peregrinación a Guadalupe, vuelve a Granada, Guadalupe en España. Vuelve a Granada y principia su obra de atender a los enfermos, a los pobres, a todos los necesitados que se relacionan con él. Y al mismo tiempo practica un intenso apostolado. En una casa comienza a recibir pobres y enfermos de cualquier clase y a rogar por Granada limosnas para sostenerlos, sirviéndolos, atendiéndolos él mismo con una extremada caridad. El obispo de Tui, Miguel Muñoz, es quien le sugiere que cambie de nombre. Le sugiere que tome el nombre de Juan de Dios.
y que se vista con una túnica vasta que le va a servir de hábito. Inmediatamente, Juan, con gran humildad, acoge esta sugerencia, acoge esta petición. En adelante se llamará Juan de Dios y en adelante vestirá este hábito humilde. Granada, con sus limosnas, apoya las buenas obras de misericordia que practica el santo. No le faltan críticas y persecuciones, como a todo lo que es de Dios, cuando arranca, cuando comienza. Pero Juan de Dios persevera y socorre a un número todavía mayor de pobres y de enfermos. Es el momento en el que se le unen algunos compañeros que, viendo ese testimonio, que viendo ese ejemplo, quieren compartir su mismo género de vida y servir también a los pobres y necesitados. Trasladan su primera casa a una de mayor capacidad en la llamada calle de los Gomeles. Está naciendo la orden hospitalaria con estos nuevos hombres que se unen a Juan de Dios. Antes de su muerte, él viaja hasta Castilla con el fin de recaudar fondos para el hospital y protagoniza en todo ese viaje pues algunos hechos notables. Uno de ellos es su participación en el desalojo de los enfermos, en el incendio que se produjo en Granada, de vuelta a Granada, en el Hospital Real, que ocurrió en julio de 1549. Entró al hospital y empezó a sacar a los enfermos sin quemarse. Iba sacando a uno, a otro, volvía a entrar. Lo llamaban loco, le decían que no lo hiciera. Y él se empeñó y logró sacar a todos los enfermos de aquel incendio terrible. Una pulmonía que resultó de haberse lanzado a las aguas del río Genil para salvar a un muchacho que se está ahogando, va a debilitar enormemente la salud y Juan de Dios pues termina entregando su alma en Granada el 8 de marzo de 1550. El que había sido apedreado como loco fue acompañado al cementerio por el obispo, por las autoridades y por todo el pueblo, venerado como lo que era, venerado como un santo. Fue sepultado en la iglesia granadina de los Mínimos y su fama de santidad empezó a elevarse cada vez más y más. Fue beatificado el 21 de septiembre de 1630 por el Papa Urbano VIII y canonizado el 16 de octubre de 1690 por el Papa Alejandro VIII. Este es San Juan de Dios, el hombre humilde, sencillo, que habiendo pasado por loco y experimentado el trato que se daba a los locos en los hospitales de aquel momento, hace que Dios lo convierta, le toque el corazón y sea el creador de una orden hospitalaria que existe y perdura hasta nuestros días, y que aquí en Venezuela tiene hospitales que prestan una gran labor, un gran servicio. Amigos, hermanos, 3 curiosidades sobre San Juan de Dios. La primera es que el Papa León XIII, por decreto del 15 de mayo de 1886, declaró a San Juan de Dios patrono de todos los hospitales y enfermos del mundo, y manda la inserción de su nombre en lo que se conocía como las letanías de los agonizantes. Esta declaración fue confirmada el 22 de junio de 1886. Pío XI, el 28 de agosto de 1930, declara igualmente a San Juan de Dios patrono de todas las asociaciones católicas de enfermeros y de todos los enfermeros de ambos sexos del mundo. San Juan de Dios es copatrono de la ciudad de Granada,
donde se desenvolvió, como les he contado, donde se le conoció como santo, por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos el 6 de marzo de 1940. Y es el patrono, no les va a extrañar, de los cuerpos de bomberos de España. Recuerden su participación en atacar aquel incendio en el Hospital Real de Granada y su acción valerosa en aquel hospital sacando a los enfermos mientras el edificio estaba en llamas. Por eso es el patrono de los cuerpos de bomberos de España. Segunda curiosidad, San Juan de Dios es también un innovador de la asistencia hospitalaria de su época. Él va a desarrollar métodos de atención pioneros, por lo que vivió, por lo que experimentó, por lo que sufrió en su propio cuerpo, por lo que les he narrado acerca de cómo fue tratado como loco y cómo era la terapéutica de la época. Por eso él va a desarrollar métodos de una atención que podemos llamar pionero. Se trata de una atención integral a la persona necesitada, respetando su dignidad y defendiendo sus derechos. Estamos hablando del siglo XVI. La tercera y última curiosidad es que la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, lo salvó de ser ahorcado. En esos tiempos en que estuvo en la milicia y estuvo en la guerra al servicio de su condado, y a su vez dicho condado al servicio del rey Carlos V, pues a él lo pusieron a cuidar un gran depósito. Como no estuvo lo suficientemente alerta en esta misión que le encomendaron, resulta que el enemigo asaltó aquel lugar y se lo llevaron todo, dejándolos desprovistos. Aquel depósito que había sido encomendado al cuidado de Juan quedó desprovisto. Por supuesto, su coronel montó en cólera y le hicieron un juicio sumario y dispuso pues mandarlo a ahorcar. Pero Juan se encomendó lleno de fe. Ahí había también esa preparación del corazón para lo que sería su vida después. Lleno de fe, pues se encomendó a la Madre de Dios y logró que le perdonaran la vida. Fue entonces cuando él dejó la milicia, porque para eso pues no era muy avesado, no era lo que él debía hacer y no era lo que en los planes de Dios estaba. Se puede decir que la Virgen María lo condujo al Señor por otros caminos, porque después de esto él fue a Granada y en Granada escuchó la predicación de San Juan de Ávila que le va a cambiar para siempre, porque San Juan de Ávila predicaba al Señor, predicaba a Dios, no se predicaba a sí mismo. Y a este Juan, que en el futuro sería Juan de Dios, lo condujo a Cristo, lo condujo al Señor para que el Señor hiciera en él lo que quería, lo que deseaba. Y así se convirtió en santo y así fue el fundador de esta orden hospitalaria que llega hasta nosotros y que es modelo de otras órdenes que se fundarían en el futuro y que también se dedicarían a la atención de los enfermos, especialmente de los más necesitados. Amigos, hermanos, no se olviden darle al pulgar para decir que el programa les gustó. No se olviden darle a la campanita para recibir los avisos de los próximos programas. Claro, no se olviden suscribirse a este canal. Los bendiga Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan de Dios ruega por nosotros.